Sábado 4 de diciembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, desde el versículo 35 hasta el capítulo 10, versículo 1 y versículos del 6 al 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: «Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, nos vamos adentrando cada vez más en este bellísimo tiempo del Adviento. Un tiempo de preparación para recibir a nuestro Señor. Y el Evangelio nos va presentando una serie de claves para vivir mejor este Adviento. Y hoy nos habla el Señor de la necesidad de evangelizar. Por eso vamos a reflexionar 3 mensajes. Primero, criterios para evangelizar. Segundo, Dios se vale de ti. Tercero, reza más. Vamos con el primer punto. Criterios para evangelizar. Querida familia, si nosotros queremos en realidad evangelizar, debemos mirar a Jesús como modelo de evangelizador. Él mismo es el anuncio y Él mismo es el anunciador. Cristo evangeliza en nosotros y el mensaje es Cristo. Y cada detalle del Evangelio es oro en polvo. Es decir, cada detalle fue puesto allí porque tiene algo que decirnos a nosotros. Empecemos con esta serie de bellísimos detalles. Lo primero que dice el Evangelio es que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Miren esto. Cuando se habla de ciudades, se refiere a las grandes poblaciones. Y cuando se habla de aldeas, se refiere a los pequeños pueblos. A este propósito dice San Jerónimo: vemos cómo el Señor predica el Evangelio indistintamente en las aldeas, en las ciudades y en los pueblos. Es decir, en los grandes y pequeños centros de población. Porque Él no mira el poderío de los nobles, sino a la salvación de los creyentes. Hasta aquí la cita de San Jerónimo. ¿Cuál entonces es el primer criterio que nos da el Evangelio? Amigos, cuidado con exclusivismos, cuidado con clasismos al momento de evangelizar. No podemos hacer acepción de personas. Debemos comprender que cada persona, independientemente de su estrato social, independientemente de su prestigio, independientemente de lo que nos convenga o no hablarle del Evangelio, de lo que ellos nos puedan dar o no, cada persona es un alma que vale la sangre de Cristo. Óyeme bien, por cada persona en particular, Cristo hubiese derramado toda su sangre, por uno solo. Por el más pequeño de sus hijos hubiera derramado su sangre. Entonces el Señor nos está advirtiendo contra todo tipo de clasismos al momento de evangelizar, que se da, queridos amigos, desafortunadamente se da, y vamos conociendo predicadores que quieren predicar solo en ciertos lugares donde les puedan pagar mejor, pero en cambio en aquellos lugares donde no les pagan, allí no quieren predicar. Ven, el Señor va a advertir: lo que gratis recibiste, gratis dadlo. Eso en el fondo lo que significa es que jamás podemos entender la evangelización como un camino para enriquecernos. Yo respeto profundamente a los predicadores que viven de la predicación y me parece que aquello que dice San Pablo se aplica en ellos. No pongáis bozal al buey que trilla. Entonces, creo firmemente que se puede recibir algún tipo de donación al momento de evangelizar, específicamente las personas que viven de eso. Nosotros, particularmente, quienes pertenecemos al movimiento Lazos de Amor Mariano, no recibimos donaciones. Gracias a Dios, no vivimos propiamente de la misión, sino que cada uno tiene su propio trabajo. Pero esto lo digo con el ánimo de purificar la intención al momento de predicar. Entonces, estas dos realidades van muy unidas. Ir a todo el mundo
y no dejar que el corazón se contamine. Cuando se tiene esa libertad interior de no estar buscando dinero, entonces todas las almas valen lo mismo. Todos los auditorios pesan igual. No importa ni la cantidad de personas ni la clase social que tienen. Amigos, todos son almas a las que debemos evangelizar. Sigue el Evangelio diciendo que Jesús enseñaba en las sinagogas. Esta parte de enseñar es fundamental al momento de evangelizar. Aquí el Señor nos está advirtiendo para que no nos conformemos solo con mover los sentimientos de las personas, con deleitar a las personas con nuestras predicaciones y con nuestras enseñanzas. No, hay que dar doctrina y doctrina sólida y la doctrina de la verdad. La iglesia y la evangelización tienen una vocación docente. Dios nos llama a proclamar la verdad. Al finalizar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28, versículos 19 y 20, el Señor le dice a los apóstoles: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta aquí la cita del Evangelio. Amigos, el Señor ha pedido a la Iglesia que enseñe. No es casualidad entonces que la Iglesia Católica sea la institución con más cantidad de centros de educación en el mundo, porque tenemos una vocación de enseñar. Y por supuesto, lo primero que enseñamos es a Cristo, su doctrina, su palabra, pero también todas las realidades humanas, el desarrollo de las sociedades. La Iglesia está allí para enseñar y nosotros al momento de evangelizar debemos también enseñar. Repito, que el contenido que demos no sea un contenido exclusivamente sentimental. Por supuesto que hay que llegar al sentimiento de la persona, porque el sentimiento hace parte de la realidad integral del ser. No nos podemos quedar en extremos, porque también una enseñanza completamente fría, una enseñanza que no mueve las fibras más íntimas del corazón, es una enseñanza que solo permanece en el intelecto y no transforma. El Evangelio dice entonces, inmediatamente después, que Jesús proclamaba el Evangelio del Reino. Y entonces aquí a la enseñanza se une la proclamación. Al anuncio de la verdad, a la enseñanza de la doctrina, se une una proclamación entusiasta, un anuncio vigoroso, un anuncio que sacuda las fibras más íntimas de la persona. Con la enseñanza se enseña una doctrina, valga la redundancia, pero con la proclamación se presenta a una persona. Estas dos realidades deben ir integradas al momento de evangelizar. Ni solo enseñar doctrina, ni solo presentar a la persona de Jesús sin su enseñanza. Claro que hay que hablar de Jesús y de cuánto nos ama. Claro que el primer anuncio es el encuentro con el amor de Cristo, con su misericordia. Pero de allí debe venir la enseñanza. El Evangelio sigue diciendo que Jesús iba curando toda enfermedad y toda dolencia. Noten, la misión apunta también a la sanación integral de la persona. Cuando se habla de sanar enfermedades, se refiere al cuerpo. Pero cuando se habla de curar dolencias, se refiere al alma. Las enfermedades del cuerpo se curan. El amor muchas veces también sirve para curar enfermedades del cuerpo, pero los milagros se siguen dando. Pero también el Señor nos llama a curar las dolencias del alma. Cuánta gente deprimida, cuánta gente sola, cuánta gente angustiada, cuánta gente que no tiene quien la escuche, cuánta gente que lo único que necesita es un abrazo. Hay evangelizaciones que solo consisten en tener tiempo para las personas, en que ellos se sientan amados, en un mundo en el que estamos hiperconectados, pero solos, en un mundo en el que podemos tener miles de seguidores en redes sociales, pero ni un solo amigo real. Es necesario estar allí. Es necesario ser bálsamo para las heridas del cuerpo, pero también para las dolencias del alma. Segundo, Dios se vale de ti. Y el Evangelio lo dice específicamente. Lo primero que Dios hace es capacitarte. Si te va a enviar a evangelizar, si se va a valer de ti para que el mensaje llegue a otras personas, te capacita. Y así dice el Evangelio que dio a los apóstoles autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Sé que me vas a decir, Wilson, pero yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé anunciar el Evangelio, no sé de teología. ¿Y crees tú que los apóstoles sí sabían mucho? Escuchen lo que dice San Jerónimo.
les da potestad a estos apóstoles de hacer milagros para que todos creyeran a aquellos hombres campesinos, sin gracia ni elocuencia, ignorantes y sin letras, que prometían el reino de los cielos, a fin de que la grandeza de las obras fuera una prueba de la grandeza de las promesas. Hasta aquí el texto de San Jerónimo. Entonces Dios te capacita. Repitamos aquella conocida frase: Dios no escoge a los capacitados, sino que Dios capacita a los escogidos. Es lo que ordinariamente hace el Señor. Pero además te envía. Dice el Evangelio que textualmente envió Jesús a los apóstoles para que curaran enfermos, resucitaran muertos, limpiaran leprosos, arrojaran demonios. Y allí es donde advierte: gratis lo han recibido, gratis deben darlo. Entonces el Señor nos envía, pero nos pide rectitud de intención, pureza de intención, y créanme, tentaciones siempre vienen. Es fácil desviar el corazón, por eso nos debemos mantener muy unidos a Cristo. Por eso debemos estar cuidándonos permanentemente. Las tentaciones de poder, de placer, de tener, aparecerán. La tentación de utilizar el Evangelio para mi propio beneficio aparecerá. Día y noche tenemos que estar suplicando al Señor que nos ayude a mantenernos unidos a Él, que jamás nos dejemos engañar por el demonio, que va a intentar manipularnos de tal forma que nosotros no vivamos para el Evangelio, sino que terminemos viviendo del Evangelio. El Señor también le dice a los apóstoles: vayan primero a las ovejas descarriadas de Israel. Esto es un llamado para nosotros. Debemos tratar de evangelizar primero a los que están cerca. En ocasiones somos felices llevando el Evangelio a todas las personas que están lejos de nosotros. Conocemos a alguien y le hablamos de Dios, pero en cambio a nuestra familia, a aquellos que son cercanos, a los que son prójimo. Recuerden que la palabra prójimo procede de la palabra próximo. Son los más cercanos. A ellos sí no les hablamos. Por eso el Señor le dice a los apóstoles: vayan primero a las ovejas descarriadas de Israel. Israel era el pueblo que Dios se había elegido. Entonces lo natural es que primero se presentara el Mesías, se presentara el reino a Israel. Una vez Israel lo rechazó, entonces el mundo entero fue evangelizado. Tercero, reza más. En el corazón del Evangelio dice Jesús: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Amigos, muchas veces pensamos que mies es sinónimo de semilla. Entonces creemos que la mies sería algo así como que existe un vasto campo en el que debemos regar la semilla del Evangelio, muy parecido a lo que explica la parábola del sembrador. Pero la figura que utiliza el Señor aquí es distinta, porque en realidad la mies es la cosecha. No es la semilla, sino el fruto maduro. Lo que está diciendo el Señor es que hay mucho fruto maduro que se está pudriendo ya en el árbol, porque no hay quien lo recoja. Hay personas que quisieran escuchar de Dios y no hay quien les anuncie. Y uno lo ve permanentemente. ¿Cuánta gente, sin mayor esfuerzo, con un anuncio bastante sencillo, adhiere inmediatamente a Cristo? Es un fruto maduro que estaba esperando que alguien sacudiera ese árbol para caer en los brazos de Cristo. Estaba esperando una sola palabra de gracia para que cayera rendido a los pies de Jesús. Y tú y yo podemos tener a nuestro alrededor una enorme cantidad de mies, pero a veces por timidez no les anunciamos el Evangelio. Amigos, el Señor nos está hablando de la necesidad de orar, de rogar a Dios para que haya más obreros, para que haya más evangelizadores. Y tal vez de los ruegos de tantas personas, hoy Dios pueda estar suscitando nuevos evangelizadores a través de este mensaje, a través de esta meditación. Puede que hoy por primera vez tú te sientas llamado a evangelizar. Hasta hoy creías que eran ellos, los sacerdotes, los misioneros, los de aquel movimiento, los que debían evangelizar y tú debías solo recibir. Pero tal vez hoy Dios está sacudiéndote de esa pereza espiritual, de esa timidez o de esa falta de compromiso para llamarte a anunciar el Evangelio. Son muchas las personas a las que tú ya les podrías dar un mensaje. Basta que empieces con tu testimonio. Basta que empieces contando a otros lo que Dios ha hecho contigo,
porque un testimonio es irrefutable. Nadie te puede decir que no es cierto lo que estás diciendo porque tú lo has vivido. Y créeme, el entusiasmo de un testimonio contado con amor puede recoger mucha mies y ponerla a los pies de Jesús. Oremos. Amado Señor, hoy nos enseñas a evangelizar. Hoy nos llamas a evangelizar. Hoy nos pides que recemos para que haya más gente que quiera evangelizar. Hay un mundo que se hunde en la oscuridad y nosotros te tenemos a ti que eres la luz. ¿Cómo vamos a ocultar esta luz? ¿Cómo no vamos a dar de otras personas, Señor? Hay un mundo allí afuera sediento de verdad, sediento de amor, sediento de libertad, sediento de felicidad, y todo lo que buscan, aún sin saberlo, está en ti, Señor. ¿Cómo no vamos a darle esta agua que salta para la vida eterna? Señor, me pongo en tus manos como un instrumento débil pero dócil, para que uses mis manos, para que uses mis pies, para que uses mi voz, para que uses todo lo que me has dado para llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, criterios para evangelizar. Segundo, Dios se vale de ti. Tercero, reza más. Compromiso. Vas a ofrecer el rosario de hoy por las vocaciones misioneras. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.